Hola, buenos días. Hoy estamos en este madrileño barrio donde tenemos la grandísima oportunidad que nos concede don Pío Moa, historiador, que ha dado un nuevo enfoque a la historia de España. Muchas gracias, don Pío, por darnos esta oportunidad a un humilde canal como Malos Datos Falsos TV, y vamos a proceder a una entrevista que seguro que os va a encantar. Gracias. Gracias a vosotros. Hoy os presento a Pío Moa, historiador y analista político que ha dado nuevos enfoques, como he dicho, a la historia de España. Nacido en 1948 en Vigo, ha escrito numerosos artículos, ensayos y libros sobre la República y la Guerra Civil. Sus obras han suscitado una gran controversia y han congregado y conectado a numeroso público. Sus libros están entre los más vendidos. Un ejemplo de ello son Los mitos de la Guerra Civil, que ha sido un récord de ventas y número 1 durante muchos meses. Ha escrito obras como Los mitos del franquismo, La nueva historia de España, Años de hierro, los orígenes de la Guerra Civil Española, Memorias de Pío Moa, El derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil, Mitos del franquismo, El erotismo del crimen de Ateneo y un largo etcétera de obras. Don Pío, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da este canal. Buenos días. Hola, buenos días. Como bien conocerá, pedimos a nuestros invitados que se definan ellos mismos. En este caso, ¿quién es Pío Moa? Bueno, personalmente no tiene mucho interés. Yo, cuando era joven, milité en el Partido Comunista reconstituido, y que tenía una de sus ramas, el Grapo, ¿no? He escrito unas memorias de eso, se titula De un tiempo y de un país. Y esto creo que es interesante porque, claro, aquí casi todo el mundo ha cambiado mucho de opinión, basta consultar las hemerotecas, ¿no? Pero casi nadie ha explicado por qué ha cambiado, y creo que es importante. Soy de los pocos que lo ha hecho, y quien tenga interés puede consultar este libro. Este canal discurre por las líneas de lo políticamente incorrecto, es decir, lo que está pidiendo hoy en día la gente en la calle. Aquí se puede hablar en libertad y sin ningún tipo de ideología. Vamos a hacer una entrevista en base a ciertos artículos que usted ha escrito sobre el feminismo, que es por lo que nos encontramos hoy aquí en esta entrevista. Usted escribió un ensayo, el primer ensayo del feminismo, en 1992. Cuéntenos en qué se basaba, o qué ideología o qué pensamiento tenía ese ensayo. No, es el primer ensayo de crítica del feminismo que se publicaba en España en una época en que nadie se atrevía a decir algo en contra, ¿no? Y se basaba en el informe de Shea Haidt, una feminista bastante loca, useña, pero que tuvo una difusión enorme ese ensayo aquí, ¿no? Era un ensayo sobre unas encuestas. Y claro, lo que hice fue criticarlo y mostrar que aquello era un disparate de arriba abajo, que era una ideología, pues en definitiva, mucho más chapucera que el marxismo, pero también muy peligrosa. Usted ha manifestado, o por lo menos eso he leído, que el feminismo, en la diferencia entre el hombre y la mujer, es la maternidad, puesto que abarca la gestación, la vida, la cría y la educación. Habla de que la maternidad es la garantía de la conservación de la especie humana, ya que el papel de la mujer es más decisivo que la del varón. En base a esto, ¿cómo podemos encajar, o principalmente cómo lo encaja usted en una sociedad, la actual, donde el índice de natalidad está por los suelos y donde el feminismo más radical impera y campa a sus anchas? Hay que acabar con la idea de que el feminismo es la igualdad de derechos. La igualdad de derechos existe desde hace muchísimo tiempo, pero el feminismo pretende otro tipo de igualdad, una igualdad que es imposible, que va contra la naturaleza. Usted y yo no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos, pues las mujeres y los hombres no son iguales, afortunadamente. Esta desigualdad es muy importante porque es la base, por una parte, de la atracción entre hombre y mujer, y por otra parte es lo que permite la conservación de la especie, ¿no? Y esto es precisamente lo que irrita mucho a los feministas. Digo los feministas porque hay muchos hombres, quienes hacen estas leyes son casi siempre hombres, y los hombres feministas son más estúpidos que las mujeres feministas, ¿no? Entonces, esto, por una parte, proviene ya de una especie de segunda ola, o como le queramos llamar, que nace pues con Simone de Beauvoir y con una useña, que no me acuerdo del nombre, escribió La mística de la feminidad y cosas por el estilo. Y claro, la verdad es que estas personas odian la maternidad. O sea, el feminismo actual es el odio a la mujer.
El odio a la mujer y el odio al varón también, aunque ese odio va teñido de envidia, ¿no? Lo que llamaba Freud la envidia del pene, que decía que era propio de las mujeres y que no lo es, pero es propio de algunas mujeres, indudablemente estas feministas. Como decía Doris Lessing de Simone de Beauvoir, que es una de las grandes ideólogas con el segundo sexo y tal, dice, esta señora siempre se estaba quejando de ser mujer, y yo no sé de qué se quejaba, no es tan malo, y por otra parte, ¿a quién se quejaba? A la naturaleza. Bueno, pues esto es una histeria, es la histeria de que la mujer tiene que ser igual que el hombre, hacer las mismas cosas, etcétera. Depende, no todas. O sea, en ningún caso reclaman la igualdad en las minas, en la construcción, en todo tipo de tareas de estas. Reclaman la igualdad, o más que la igualdad si pueden, pues en los trabajos más finos y mejor pagados y más importantes, ¿no? Es un absurdo todo. O sea, porque y al ir contra la maternidad, van, como digo, contra la mujer, porque lo más distintivo de la mujer es la maternidad, lo consideran una especie de esclavitud. Hemos tenido en este gobierno, por ejemplo, una de sus ideólogas, una ministra que tuvo que dimitir por sus chanchullos, pues decía que la maternidad es una esclavitud en cualquier caso, aunque la mujer lo acepte, ¿no? O sea, esta mentalidad va contra la familia, va contra la continuidad de la especie, es una mentalidad suicida. Y es una verdadera locura. Naturalmente, con ello se socava la familia de mil maneras, y una de las consecuencias del socavamiento de la familia y del socavamiento de la relación entre hombre y mujer, pues es una violencia creciente, ¿no? Una violencia, un malestar, una crisis matrimonial que pagan los hijos generalmente. Estas personas también tienden a considerar a los hijos como una especie de mascotas, de tal manera que o sea, los parejas homosexuales puedan adoptar hijos. Pero vamos a ver, el primer derecho, o sea, lo que prima aquí son los derechos de los niños, que son a tener un padre y una madre normales, no a tener una parodia de dos papás o dos mamás, ¿no? Esto es absurdo. Va contra la naturaleza, una vez más, ¿no? Porque la homosexualidad, guste o no, es el sexo estéril, y el matrimonio es precisamente la garantía de la supervivencia de la especie, y que es el sexo productivo, vamos a llamarlo así, ¿no? El sexo fértil. Hoy en día, teniendo ante estas cámaras a un ilustre historiador, a una persona a la que admiro, ¿podría decirnos cuándo se es o cuándo no se es machista? Le hago esta pregunta porque hace poco entrevisté a otro periodista, Rafael Palacios, y me dejó anonadado cuando me contaba o me explicaba un poco con sus palabras que si antiguamente se trataba a una mujer mal, se la maltrataba, se la humillaba, se la denigraba, era una situación de maltrato real. Pero hoy en día tenemos la paradoja de que este feminismo ha convertido en micromachismo, por tanto en machista, también al hombre que es educado con la mujer, que la trata bien. ¿Cuándo se es machista o no, don Pío? Bueno, eso de machismo ya, para empezar, es una palabra absurda. Machismo un poco trata de describir una actitud de superioridad o de humillación hacia la mujer, ¿no? Que se da, efectivamente, eso, pero se da como se dan tantas otras cosas delictivas y lamentables y que solo se puede eliminar en parte, ¿no? Por supuesto, es necesario que disminuya lo más posible, ¿no? Porque, claro, es como cuando se quiere eliminar por completo, generalmente se ataca la libertad de las personas, ¿no? Que es una cosa que hace el feminismo constantemente. Y estas palabras son parecidas a los comunistas cuando hablaban de antisovietismo y cosas por el estilo. Son palabras policía. O los homosexistas, que no es lo mismo que homosexuales, cuando hablan de homofobia. Oiga, cada uno puede tener las fobias que quiera, y en general los homosexistas tienen unas fobias terribles, unos odios terribles, y las feministas también. O sea, ya digo, es una mezcla de odio a la maternidad, es decir, odio a la mujer, y de odio al varón, en consecuencia, ¿no? Odio mezclado con envidia. Ellas quieren ser como varones, y no lo son, ni lo pueden ser, porque la naturaleza no es así. Ahora, que tener los mismos derechos, eso sí. En cuanto al machismo, ya digo, es una palabra que hay que poner en cuarentena, ¿no? Porque son de estas palabras policías que se pueden utilizar de cualquier manera y a cualquier nivel.
O sea, a muchísimas mujeres les gusta ser bien tratadas y tratadas con gentileza, vamos a decir, a la mayoría, evidentemente, pero estas no, estas creen que eso es humillarlas. Bueno, quieren creerlo, no sé. Y es un problema de histeria, ¿no? Realmente el feminismo actual es pura histeria. ¿Qué diferencias encuentra usted entre el feminismo de la igualdad en los años 70 y el actual? En los años 70 ya era un feminismo medio loco, ¿eh? O sea, el feminismo de la igualdad pues es de principios del siglo XX y poco más, ¿no? Y hasta mediados si quiere, ¿no? Pero después, ya digo, estas nuevas historias que vienen de personas, además son personas muy perturbadas. O sea, usted va a ver a los ideólogos e ideólogas de estas ideologías, ve que son personas que están muy perturbadas psíquicamente. Muchas se han suicidado o amenazan a suicidarse o qué sé yo, es una historia bastante horrenda, ¿no? Y esto lo ha tratado, por ejemplo, Fernando Paz, y es muy interesante ver su conferencia porque ilustra sobre todo a una serie de personajes que son un poco los ídolos del feminismo. Bueno, el feminismo, ya digo, es histeria, básicamente, histeria contra la naturaleza, contra la realidad, y que viene de una, digamos, exaltación de una idea puramente personal de las cosas, que cada uno tiene el derecho de ser como quiera y hacer lo que quiera. Esto es un derecho que no existe. No existe. Usted tiene ciertos derechos, pero sus derechos chocan con los de otras personas, su libertad choca con la de otras personas y por consiguiente es necesario establecer un equilibrio, que no puede ser sobre la base de eso, de que usted tenga derecho a tener hijos cuando es homosexual, por ejemplo, ¿no? Que tenga derecho a llamar matrimonio a una unión que es estéril por naturaleza, ¿eh? Porque hay matrimonios que no pueden tener hijos, pero es por accidente, ¿no? Pero esto es por naturaleza, no puede ser de otra manera. Y, en fin, yo creo que esto es muy peligroso porque destruye la relación normal entre hombre y mujer. La destruye con el pretexto de que hay relaciones pues nefastas, porque las hay. Hay matrimonios que son terribles, hay hombres que maltratan a las mujeres físicamente, mujeres que maltratan sobre todo psicológicamente a hombres, todo eso lo hay y lo habrá siempre porque la naturaleza humana es así. Hay que procurar ir contra ello, pero no a base de suprimir la libertad y de imponer a la gente unas conductas que no son propias, ¿no? Y además otra cosa especialmente grave, y es que estas personas tienen sus ideas, bueno, tienen derecho a exponerlas, lógicamente, pero lo que quieren es impedir que se expongan otras contrarias. Claro, es el totalitarismo, es decir, ellos por ley tratan de imponer sus ideas a todo el mundo. Esto al estilo soviético prácticamente, ¿no? Y eso no puede tolerarse, porque además son ideas estrafalarias, que no tienen derecho a exponerlas, pero son ideas estrafalarias, es necesario criticarlas y ponerlas de relieve cuáles son sus consecuencias. Y una de sus consecuencias es la privación de libertad para los demás. Ellos quieren tener libertad para todo, pero a base de quitar la libertad a los demás. Y claro, esta actitud los hace especialmente peligrosos porque se están imponiendo leyes. Ellos, que además es algo nuevo en la historia, los totalitarismos hasta ahora pues prohibían el pensamiento disidente, vamos a decir. Pero estas personas quieren prohibir hasta el sentimiento. Hasta el sentimiento. Inventan el delito de odio, cuando ellos están cargadísimos de odio. Yo he expuesto, por ejemplo, en las redes algunas consideraciones sobre el matrimonio homosexual, sobre el llamado matrimonio homosexual o gaymonio, sobre el feminismo en general. Y bueno, las expresiones de odio eran feroces, deseándome la muerte, atacándome por todo, insultándome, calumniando. Una cosa tremenda, ¿no? Y estos que están tan cargados de odio, y tienen que estar cargados de odio, porque odian la naturaleza, odian la vida, en definitiva, ¿no? Odian la familia, ¿no? Pues estas personas dicen que hay un delito de odio si alguien expresa opiniones fastidiosas para ellos. Y automáticamente es un delito de odio. A mí me han, por ejemplo, bloqueado en Facebook por unas expresiones que dije: el primer derecho del niño es a tener un padre y una madre reales, y no una parodia de papás y mamás, de dos papás y dos mamás. Bueno, pues me bloquearon, ya está. Y en Twitter, pues cosas parecidas. Entonces,
Claro, si hay delito de odio tiene que ir en las dos direcciones, pero estos quieren ir solo en la dirección que a ellos les conviene. Bueno, es algo que no tiene precedentes en la historia. Tratar de controlar no ya el pensamiento, sino los sentimientos de la gente. Y lo estamos aceptando como porque por lo visto las mujeres son víctimas, las mujeres no sé qué, siempre han estado oprimidas, etc. Claro, yo les digo, vamos a ver, ustedes piensan que las mujeres eran estúpidas a lo largo de la historia, porque aceptaban una opresión y además la aceptaban, parece ser, con alegría, porque así ha solido ser. Yo les digo, el patriarcado es lo mejor para las mujeres, y lo pueden ver en muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres aquí viven más que los hombres, ríen y sonríen más que los hombres, tienen muchos menos delitos, lo cual si estuvieran oprimidas debía ser al contrario, ¿no? Cometen muchos menos delitos, tienen los trabajos generalmente más cómodos, apenas participan en los trabajos realmente duros y sucios, ¿no? Que casi siempre los hacen los hombres. En fin, muchas cosas más. Las mujeres son el eje de la familia, por otra parte, ¿no? Y si usted destruye eso, pues todo va a ir muy mal. Se habla, por ejemplo, de la miseria femenina. No, hay mucha más miseria entre hombres. Usted no tiene más que salir a la calle y ver la cantidad de mendigos. Muchos más mendigos que mendigas. Y todo eso es una sarta de mentiras sobre mentiras, que claro, abruma, ¿no? O eso de la discriminación salarial, que no existe. Ha existido, o sea, yo me acuerdo, estuve trabajando en Inglaterra cuando tenía 17 años y a las chicas les pagaban menos que a los chicos. Eran trabajos físicos, un poco duros, pero tampoco demasiado, ¿no? Y en cambio en España ya no existía. Es una cosa. Entonces se inventan constantemente supuestas opresiones, qué sé yo. Entonces dice, bueno, vamos a ver, todas las mujeres a lo largo de miles de años han sido estúpidas por aceptar eso, hasta que llegan ustedes y por lo visto encuentran la manera, encuentran que eso no puede ser y van a liberarlos. Y en lugar de liberar, lo que hacen ustedes es destruir la base de la propia vida humana. Don Pío, el lema "nosotras parimos, nosotras decidimos", machete al machote, Juana está en mi casa, ¿no cree que se ha transformado la lucha de clases en una lucha y una guerra de sexos? Es lo que intentan. Naturalmente eso a la larga no va a funcionar, pero crear malestar y crear histeria y crear preocupación, eso lo están consiguiendo muy seriamente, y además atacar las libertades de los demás. Pero fíjese usted en dos lemas feministas. El primero, nosotras parimos, nosotras decidimos, quiere decir que la mujer tiene derecho a destruir una vida humana en su seno, una vida humana que no es solo suya, que es también del padre, mitad y mitad, genéticamente, y lo cual además es extremadamente perturbador, porque claro, la reacción del varón dice, bueno, pues si tú decides, tú te apañarás como puedas con los hijos si quieres que salgan, y porque yo me voy a desentender. Yo si soy un cero a la izquierda, yo me voy a desentender. Además que el varón en general tiene más tendencia a ser incomprometido en estas cosas. Digamos que el instinto de paternidad es más débil que el instinto de maternidad, esto es verdad, ¿no? Entonces, si de acuerdo con esa consigna absolutamente estúpida, pues las mujeres de tener hijos tendrían que tenerlos ellas solas y apañarse ellas solas sin apoyo ni ayuda del hombre, ¿no? Tendría que ser así, de acuerdo con eso. Y como eso tampoco lo desean, pues el resultado es abortar en general. O sea, en España hay 100.000 abortos. El aborto masivo se ha vuelto masivo cuando era insignificante hace años. Se ha vuelto masivo y tiene relación con la destrucción de la familia, la inseguridad de muchas mujeres sobre lo que va a hacer, pero inseguridad que promueven las feministas, ¿no? Y eso. Y eso, claro, había otra consigna muy interesante que decía, si los curas pariesen, el aborto sería un sacramento. O sea que para ustedes el aborto es un sacramento. Para ustedes, para los feministas, el aborto es necesario. ¿Por qué? Porque la maternidad es nefasta. Observe usted cómo desde hace unos años, por ejemplo a través del País y otros periódicos por el estilo, se está promoviendo la aversión a la maternidad. Salen mujeres diciendo que la maternidad es un coñazo. Recuerdo otra que decía, hijo mío, te quiero mucho, pero me has apartado de la vida. ¿Qué coño va a querer a su hijo una señora que dice cosas así? Bueno, pues eso es, ya digo, es una propaganda insistente. Y es muy curioso porque además va relacionado con el apoyo a la inmigración masiva.
O sea, ¿qué se pretende? Por una parte aborto masivo y por otra inmigración masiva. ¿Qué se pretende? ¿Acabar a la larga con los españoles? Bueno, pues parece que eso, es que si no, no se entiende, es algo que no se entiende, ¿eh? Hoy en mi blog he hablado sobre eso, sobre toda esta basura propagandística que están metiendo, sobre todo contra Vox, diciendo que son xenófobos, que odian al diferente y tal. Ustedes sí que odian al diferente, ustedes sí que nos odian a nosotros que somos diferentes. Y además que nadie odia al diferente por ser diferente. Se le odia o se le teme o tal, porque muchas otras personas pues se percibe que son amenazadoras, que son peligrosas, etcétera, ¿no? Y eso es normal, o sea, es una actitud normal. No implica odio necesariamente, implica muchas veces prevención, porque no todo lo que está fuera, no siempre el otro es un amigo nuestro, ¿no? Bueno, pues estas cosas. Es una cosa tan generalizada, esta destrucción de la lógica, porque es una destrucción de la lógica, es una destrucción de la palabra, es decir, la perversión de la palabra, la perversión del lenguaje, es permanente, ¿no?, en esta gente. Ellas dicen que de hecho el aborto es un derecho deseado por ellas. Sí. Es curioso porque también le he escuchado decir que hay más hombres feministas que mujeres feministas. Pues probablemente es así, más y más estúpidos en general, ¿eh? Más y más estúpidos. Y yo creo que el problema está, ya digo, mucho más en los que en las feministas. Porque quienes han hecho todas estas leyes y quienes las han impuesto han sido tíos, han sido políticos, no políticas, ¿eh? Por supuesto con apoyo de políticas. Y luego, claro, como hacen esa demagogia de decir que ellos defienden a la mujer cuando en realidad la están atacando, pues es un poco lo que hacían los comunistas con los obreros. Ellos defendían a los obreros cuando en realidad los estaban privando de toda libertad y los estaban sumiendo casi en la miseria, ¿no? Pero ellos defendían a la clase obrera, siempre. Estos defienden a la mujer en abstracto, sin que ninguna mujer se lo haya pedido, por otra parte. Pues muchísimas gracias, don Pío, desde aquí muy agradecidos en este humilde canal, Malos Datos Falsos TV, la casa de todos, sin ningún tipo de cortadura, sin ningún tipo de ideología. Aquí tenéis vuestro canal y hoy damos las gracias a este gran historiador que nos ha enseñado muchas cosas de la historia que otros nos han ocultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.